Bueno, no, no voy a pretender hacer una larga y extensa presentación de alguien que todos conocemos, por supuesto. Sería una ridiculez tratar de hacer una presentación al estilo de las presentaciones que ha hecho en este ciclo de charla eh, nuestro próximo invitado. Es solo decir que, bueno, como él lo dijo en el momento en que me presentó, tenemos una cercanía mutua. Desde mi parte fue mi tutor académico y también podría decirse en muchos aspectos de la vida también un tutor de la vida. Particularmente dentro de la bioacústica, definitivamente es uno de los eh, gestores de esta disciplina, junto a Alberto Veloso, aquí en Chile. Luego, por supuesto, nombrar a Teresa Pinto, de la Facultad de Medicina, con quien también tuvo una relación académica, nuestro próximo invitado. Posteriormente se posiciona como uno de los líderes a nivel sudamericano en cuanto a la neuroetología, luego de hacer estadías con Robert Kapránica y Peter Narins, y junto a Lidia Shupak, Omar Macadar, Daniel Toncic, Ana Silva y Juan Basigalupo, lideran el concierto latinoamericano en la neuroetología. Sin embargo, es probable que uno de sus mayores intereses no esté ahí, no esté en la neuroetología, ni en el escribir ni capítulos de libros, ni de artículos científicos, sino que está en los escenarios. Ahí es donde ha desarrollado una de sus más grandes pasiones probablemente, y donde ha puesto todo su ingenio. Claramente ese ingenio y pasión también esperamos verla en su presentación de hoy. Así que muchísimas gracias, profesor Mario Pena, y lo dejamos para cerrar este ciclo de charlas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo. En fin, hemos estado compartiendo aquí ya algunos días. Tengo que compartir pantalla, sin embargo, además de compartir las otras cosas. Tengo que compartirla ahora, de nuevo, compartir pantalla. Así es, así es. Y luego compartir la presentación. Sonido. Ah, no, el sonido, para atrás. Compartir sonido de la computadora, sí. Y ahí estamos. Así es, y pantalla completa. Y le pongo pantalla completa, claro que sí. Ahí estamos. Bueno, este fue el título que escogí para la presentación. Proviene de un antiguo dicho español del siglo XIV, probablemente antiguo, que dice, que se refiere a, dice textualmente, mucho ruido y pocas nueces, refiriéndose a circunstancias o personas que no, cuyos resultados, cuyos haceres no corresponden exactamente a las expectativas, es decir, puede ser alguien que habla mucho y produce poco, en fin. A eso corresponde ese antiguo dicho español, pero por otra parte corresponde también a un título que le pusieron en la traducción española de un título de una comedia de Shakespeare, Much Ado About Nothing, que fue estrenada en el año 1600, y entonces el título español que se le dio a esta obra fue Mucho ruido y pocas nueces. Y esta obra relata
es una historia de personajes nobles en Sicilia, de dos parejas bastante disímiles, una muy clásica, una mujer virtuosa y un noble, en fin, enamorado, y otra de un hombre y una mujer que intercambian sarcasmos y pullas y se denigran constantemente, pero que finalmente estas dos parejas terminan en un final feliz, ¿no? Celebrando sus bodas y su felicidad probablemente eterna. Entonces, este es el título, mucho ruido y pocas ranas, ¿no es cierto? Anfibios e interferencias sonoras. Y los signos de indagación, los signos de interrogación corresponden probablemente al espíritu científico con que tenemos que enfrentar estas charlas. Somos científicos, siempre estamos procurando aclarar nuestras propias dudas y hacerlas manifiestas al público, en fin. Y entonces, pero es sobre ruido. Ya tuvimos una magnífica conferencia, Carlos Fernando, acerca de armonías en el mundo sonoro, y a nosotros nos corresponde, bueno, la parte ingrata, lo del ruido. La Academia Española, la Real Academia Española define el ruido como algo con contenido emocional, pero negativo, sonido inarticulado, por lo general desagradable. Entonces, ustedes probablemente se presentarán, pensarán que asistiendo a esta charla, entonces vamos a tener que vernos con los ruidos desagradables, como por ejemplo, ruidos urbanos de la autopista norte-sur, acá en Santiago de Chile, para los amigos que están afuera, recordarles que suena así, la norte-sur. ¿Se escucha bien? ¿Se escuchaba bien? Sí, impecable. Gracias, gracias. Sí, cuando nos estábamos subiendo al metro, no puedo apuntarle al metro. Me quedo ahí mal. Pero Independencia, en la calle Independencia, cuando yo trabajo, suena así, ¿no es cierto? Y el metro, si es que suena. Estos son los ruidos desagradables a los cuales se refería la Real Academia Española probablemente, pero aprovecho aquí para mostrarle los gráficos que vamos a estar utilizando. Si es que el cursor se ve, aquí tenemos un gráfico, ¿no es cierto?, amplitud-tiempo, así como lo estamos acostumbrados a ver, más incluso en la tele cuando nos muestran sonido, en fin, se ven así, pero una representación adicional es un espectro en el cual tenemos acá la frecuencia, y acá el tiempo también, acá está la escala del tiempo para todos estos gráficos de un segundo. Y mientras más abajo el sonido, tenemos frecuencias más bajas, más graves, y las agudas están por acá arriba. Acá, este es un espectrograma, entonces, y lo que tenemos más acá abajo es un espectro, ¿no? En el cual tenemos un corte, no tenemos el tiempo representado, sino que tenemos la amplitud y la frecuencia. Acá mostramos entonces que esta zona más ennegrecida corresponde a una zona con más contenido energético, y así vemos para los tres casos de los sonidos, esto que tenemos los sonidos urbanos tienen un espectro con predominio de frecuencias bajas. Técnicamente se llaman pasabajos, podríamos denominarlo. Y entonces, esos son los ruidos a los que nos enfrentamos diariamente en Santiago, Valparaíso y otros centros urbanos y no tan urbanos también. Entonces, pero en general, nosotros como científicos tenemos que ponerle más objetividad, menos emotividad, ¿no? A lo grato, a lo desagradable o a lo ingrato. Entonces, en general, nosotros hemos estado hablando en estas conferencias de comunicación, y en la comunicación un emisor se produce una señal que se propaga a través de un medio ambiente y llega a un receptor. En el ambiente le pueden pasar distintas cosas a las señales, se distorsiona, se degrada, etcétera, etcétera. De eso se han preocupado otras personas que han dado charlas acá, pero a mí me corresponde preocuparme de los ruidos que están presentes en el ambiente este. Y los hay de distintos orígenes, ¿no es cierto? Bióticos, producidos por otros animales, abióticos, producidos por fuentes no animales, que pueden ser
atmosféricas, ¿no es cierto? Viento, agua, etcétera, y los antropogénicos, que son los que hemos metido nosotros los seres humanos, hemos introducido en forma más reciente. Nos vamos a referir principalmente a los bióticos y abióticos, a los ruidos naturales en esto que voy a hablar. Y específicamente el sistema de comunicación que nos vamos a estar refiriendo es el de los anfibios, que es el que donde yo y otros amigos han estudiado principalmente. Y acá la cosa es que los machos cantan en alguna posa, ¿no es cierto? Emiten su canto, vibraciones también junto con el canto, también hay estímulos visuales. Y este canto de anuncio, porque es como hacerse propaganda, ¿no es cierto?, se transmite por el medio ambiente y hay un auditorio, ¿no es cierto?, que escucha, como decía Fernando, que puede estar compuesto básicamente de otro macho que responde agresivamente, en fin, agonísticamente, una hembra que responde atrayéndose hacia la fuente sonora, o un predador que eventualmente termina con la existencia de la fuente sonora. Entonces son distintos interesados en procesar esta información. Acá nos vamos a referir fundamentalmente a la respuesta de otros machos que responden cantando, ya que eso es lo que más hemos estudiado en todos estos años. Bueno, esto de los paisajes sonoros no es que nosotros les vengamos poniendo atención solamente, sino que hay gente que le ha puesto la oreja, le ha puesto la escucha desde bastante tiempo, y acá en nuestro país, ¿no es cierto? Charles Darwin, en su viaje en 1835, por ahí, escribe en su diario de viaje naturalista que las cosas que a él le han impresionado, y él tenía buena oreja porque no tenía grabadoras digitales como tenemos todos nosotros, pero escuchaba, y siempre en las descripciones de sus diarios de viaje y de otros libros muy importantes que escribió, hace referencia a las vocalizaciones animales, la musicalidad de los pájaros, en fin, la de las ranas, etc. Y entonces lo que a él le impresiona, escribe textualmente, que las cosas que más le han impresionado han sido las selvas del Brasil, donde domina la vida en toda su exuberancia, o las de Tierra del Fuego, en donde la muerte reina como soberana. Esto suena algo shakespeareano, pero como las tragedias de Shakespeare, ¿no? Haciendo alusión a algún compatriota de él. Y entonces a él le pareció, sabiendo que él poseía se dedicaba a escuchar bastante, a las escuchas en su siglo, probablemente esto tiene una implicación con los sonidos que él escuchaba. Es decir, lo que él escuchó en estos territorios australes fue más bien los sonidos de la muerte, el silencio de la muerte, y le impresiona este contraste. Y nosotros ahora que poseemos aparatos con que podemos objetivar esto, y somos científicos y todo esto, entonces podemos comparar los ambientes y cuantificarlos y verlos gráficamente al menos. Estos son registros que hicimos en algún momento en ambiente tropical, ¿no es cierto? Y les muestro acá, en donde a lo largo de las distintas horas del día se ve una sinfonía de sonidos que es muy variada. Escuchemos esta por lo menos a las 20 horas. Entonces, es una gran diversidad de sonidos, y si ustedes fijan la vista en este gráfico, yo paso al siguiente, les muestro lo que hemos grabado con los mismos instrumentos, en la misma época aproximadamente, acá en la zona temperada. Entonces, si comparamos la columna del lado derecho, y nos vamos a la picada, Chile, el sur de Chile, bosque templado, característica algo patagónica. En fin, observamos esto, que hay mucho más silencio, ¿cierto? Si escuchamos acá a las 20 horas, escuchamos algo, ¿no? Pero en el gráfico vemos que era un ambiente bastante más simple, ¿no?, que el que había en la región tropical. Y así
para todo este tipo de gráficos y mediciones que hemos hecho. Si nos escuchamos las especies de anfibios que estaban cantando en ese caso, son 3 solamente, son bastante pocas en comparación con los ambientes tropicales, ¿no? 1, 2, 3. Podemos medir en ellas, ¿no es cierto?, nosotros como científicos, medir en ellas distintos parámetros, qué sé yo, su duración, su repetitividad, su frecuencia. Podemos hacer todo ese tipo de cosas, pero esto es bastante más simple que los que se encuentran en ambientes tropicales, en que fácilmente se encuentran 15, 20 especies cantando juntas. Este caso corresponde al trabajo de algunos amigos en zonas tropicales de Sudamérica, colombianos, austríacos. Entonces hay 10 especies que emiten sus cantos y son diversos, y todas conviven en un mismo ambiente con una sonoridad mucho mayor. Y en un momento la gente que se dedica a la bioacústica puso el énfasis en la necesidad de que estas vocalizaciones fueran distintas, es decir, se pensó que había una estratificación del ambiente acústico de tal manera que cada especie se comunicara en su canal propio, desentendiéndose de los sonidos que estaban produciendo simultáneamente otras especies. Sin embargo, en trabajos más recientes como este, que es del 2011, se ha encontrado que si bien hay una gran diversidad de señales mostrada acá en dominio de la frecuencia y de la duración, ¿no?, de los cantos, los cantos están representados aquí por estos círculos de distintos colores para 10 especies distintas. Y la capacidad de reconocimiento de algunas de estas especies, de 4 de estas especies, está delimitada por estos perfiles negros. Es decir, se estimuló con sonidos sintéticos imitando el canto de estas distintas especies, pero yéndose para afuera del rango también, y se encontró que muchas de estas especies responden no exclusivamente a las características sonoras del propio canto de la especie, sino que también a otras especies tienen un rango en que responden a sonidos como si fueran significativos, que es bastante más amplio que el del rango de sus propias vocalizaciones. De tal manera que entonces existe por una parte hay alguna forma de interactuar con especies que no son la propia y de alguna manera comunicación entre especies, sincronización comunal, en fin. Hay otras necesidades biológicas que la orquestación sonora puede cumplir. Estamos preocupados del ruido. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos enfrentamos a un ruido, sea este abiótico, biótico o antropogénico? Bueno, nosotros, los humanos y otros animales también, mientras más amplitud tiene el ruido de fondo, más fuerte hablamos. O bien, algunos animales, mientras más sonoro es el ambiente, expresado en decibeles, ¿no?, que es una medida relativa de sonido, más alargan las vocalizaciones. Estas son estrategias que usan los animales, aves y otros animales, para confrontar el ruido, sobreponerse a él. Otra estrategia que se ha descubierto que ocupan animales es desplazar las frecuencias que componen su canto hacia niveles más altos, más agudos. Este es un espectro, ¿no es cierto? Este es el ruido de un arroyo, por ejemplo, en donde cantan estas aves, y las aves cantan a frecuencias más altas, de manera que pueden comunicarse porque todos estos sonidos de frecuencias más bajas no interfieren con su comunicación. Esto lo han llevado al extremo algunos amigos que estudiaron ranas en China, son amigos
chinos. Este es el ruido, esta banda azul es baja frecuencia, corresponde al ruido del arroyo en que estudiaron, y lo que observaron es que las ranas que habitan estos arroyos tienen frecuencias ultrasónicas, es decir, invaden un rango que estaba reservado para los mamíferos, para los murciélagos, para algunos insectos, pero impensable para los anfibios. Y esto fue, bueno, el primero que está aquí, un gran amigo, el chino Feng, está por aquí la chinita Wen Yulin, que es muy simpática también, muy buena, otro chino que no conozco, y nuestro amigo el chino Peter Nanis, que también asiste, ha sido tan gentil de asistir a nuestras reuniones. Y aquí lo tenemos entonces en cámara, una vez más. Pero ellos no solo vieron esta desviación ultrasónica de los cantos, sino que, brevemente les muestro aquí, que registraron neuronas auditivas ultrasónicas, es decir, que el oído de estos animales escucha estas señales, es decir, que no es un mero artefacto. De tal manera que estas son estrategias para confrontar el ruido que usan los animales. Y entonces, brevemente, tenemos que ver las interferencias a ruidos bióticos en primer lugar. Y esto lo podemos hacer recurriendo a tres especies que en Chile cantan, que son cercanas, sobreponen en algunos lugares sus distribuciones geográficas, son del bosque del sur de Chile. Y sus cantos son estos que están acá. Si ustedes se fijan, son muy diferentes en su temporalidad, en su ritmo, en la forma como están sus pulsos, pero sus espectros son muy parecidos, es decir, están centrados alrededor de los 2000 Hz, es decir, hay una similitud en ese ámbito. Y entonces, le muestro un video breve también para que vean cómo canta una de estas especies, Batrachila attenuata. Así canta bajo la hojarasca allá en el lago Tinquil, en el sur. Y estas especies en general cantan, como escuchaban en ese video, una sola especie la que canta, pero ocasionalmente sobreponen sus cantos, muy ocasionalmente. Lo típico es lo otro, ¿no es cierto? Aquí tienen un coro de Batrachila leptopus con Batrachila attenuata, cantando animadamente, ¿no es cierto?, en coro. Aquí, de nuevo, Batrachila leptopus, que es la que más frecuente se sobrepone con los otros, también en un coro ocasional con la otra especie. Ya de nuevo me está fallando el manejo. Ahí. Y así. Entonces, lo que podemos hacer para estudiarlas, para ver si se interfiere, cómo es la interferencia entre estas especies, la interferencia biótica, es fabricar cantos sintéticos, ya que conocemos sus cantos, lo hemos analizado, con sus cantos, sintetizarlos y dárselos a animales que están comportándose en la naturaleza. Estos son los cantos sintéticos que hicimos, y entonces lo hicimos con Batrachila attenuata, por ejemplo, en primer lugar. Entonces le presentamos cantos de las tres especies a un macho en el campo, y lo que esperábamos, ¿no es cierto?, lo que ocurrió es que esta especie responde principalmente a su canto, al canto de la propia especie. BT85 quiere decir Batrachila attenuata a 85 decibeles de presión de sonido. De BSPL, la jerga científica, discúlpenos a todos los científicos, pero es simplemente al nivel, al volumen a que fue presentado esta señal. Y las mismas señales de las otras especies, BL y BA, no evocaron canto de la misma forma, sino que respondió principalmente este animal a canto de la propia especie.
Y así nosotros los científicos no nos conformamos con hacer un puro experimento, sino que, en fin, tratamos de confirmarlo, cambiando las situaciones, dando a distinta intensidad los otros, y en distintas situaciones aumentando, variando la intensidad de los cantos de las otras especies, observamos lo mismo, es decir, Batrachila tenuata responde principalmente a al canto de la propia especie, desentendiéndose de los cantos de las otras especies en un amplio rango de situaciones que le presentamos. Fuimos a hacer lo mismo con otra especie, Batrachila leptopus, que está graficada aquí en negro, y medimos, igual que en el caso de la especie anterior, el call rate, o sea, la tasa de canto, el número de cantos por minuto, y vimos que no es tan selectiva, sino que responde aquí al canto coespecífico, indicado en rojo, ¿no es cierto?, al canto de la propia especie, pero también responde de manera más o menos notable a los cantos de las otras especies. Es decir, mantiene su actividad vocal en presencia de interferencias de ruidos bióticos no específicos. En gris está representado el gráfico anterior que ya vimos para Batrachila tenuata, para enfatizar esta diferencia entre las dos especies en sus estilos de confrontar la interferencia biótica. Una siendo selectiva, la otra siendo permisiva. Y aquí se muestra nada más que otra medida que hicimos, porque nosotros los científicos hacemos hartas medidas y además que, bueno, para aprovechar los experimentos, etc. Y entonces aquí se enfatiza más, midiendo la duración del canto, se enfatiza más lo mismo que la selectividad de Batrachila tenuata en comparación con Batrachila leptopus. Entonces, de estas intervenciones y indagaciones sobre las interferencias bióticas, podemos deducir que la comparación entre las respuestas de Batrachila indican que coexiste una alta selectividad que favorece esta segregación del nicho acústico, ¿no es cierto?, esta comunicación de un canal propio, pero con una situación de tolerancia que favorecería entonces la sincronización, la actividad comunal, las interacciones agresivas interespecíficas eventualmente. En fin, son aspectos que están por ser estudiados. Y eso entonces sería con respecto a la interferencia biótica, lo que hemos estudiado en este país. No puedo retirarme sin dejar de mencionar el caso particular de Rhinoderma darwini, esta enigmática especie, ¿no es cierto?, que poco menos que está en el escudo nacional, entonces que canta, es la única especie que canta de día. Y ahí la tienen, gracias a la gentileza de Claudio Soto. Contestan otros machos o hembras de la propia especie, en fin. Y esto es lo que se ve, es un panorama complicadísimo abiótico, de interferencia biótica, porque canta en horas diurnas en las que cantan no ranas, sino que aves. Entonces, aquí observan ustedes que estamos en esta situación, cantos de aves, canta Rhinoderma, y siguen las aves, en su mismo rango de frecuencia. ¿Cómo se las arregla para comunicarse con un canto muy débil en esta situación? Es algo que está abierto a la investigación, por supuesto. Entonces, hay interferencias de ruidos abióticos también, como el viento. Entonces fuimos a grabar el viento de distintos lados de Chile, también por España, Berrocal, en fin, el viento suena así y tiene esta representación en varias partes. El mar suena así. El trueno, en fin, un poco más, en fin, animado, más. En Sierra del Rosario, en Cuba. Y estos ruidos se parecen al ruido urbano, si ustedes lo ven, son frecuencias bajas, predominan, son sonidos de tipo pasa abajo.
En cambio, si grabamos un arroyo, también de lo más abiótico, sin nadie cantando por ahí, y escuchamos el primero, el de Cura Huelvo, tiene estas características. En él no predominan las frecuencias bajas, como en los ruidos de río, sino que predominan ruidos de frecuencia intermedia. Eso es lo que tiende a ocurrir, ¿se fijan? Entonces, un ruido pasabanda se le llama en ingeniería. Ruidos pasabanda que tienen ese predominio de frecuencia. Y la lluvia, aquí la tienen. Es un ruido que tiene todas las frecuencias más o menos igualmente representadas, un ruido plano, ruido pasa todo, podríamos denominarlo. Y entonces, teniendo estos ruidos, fuimos a hacer experimentos para ver cómo se le arreglan estos animales en estas interferencias vocales, con estas interferencias abióticas. Y entonces se nos ocurrió nada mejor que comparar 5 intervalos de tiempo, uno con silencio, uno con ruido solo, uno con ruido más el canto sintético que ya hemos usado, ¿no es cierto? Otro con ruido solo y silencio nuevamente. Y entonces uno esperaría que cuando damos los cantos solos, ¿no? Canto representado por este rectángulo blanco, canto solo se activara, cantara más veces por minuto, y que cuando está en silencio cante menos, y que cuando se dé el ruido, como no es algo que debiera importarle mucho, no varíe con respecto a lo que se produce en silencio. Cuando viene además los cantos sintéticos, sí esperaríamos que se active y que decaiga la actividad enseguida cuando cesan los cantos sintéticos. Bueno, lo que observamos nuevamente en esta especie regalona Batrachila attenuata es esto, que cuando van los cantos solos se activa. Cuando viene el ruido de viento solo, pasa abajo, bien, con frecuencia baja, se queda más o menos nomás. Cuando viene el viento más canto, ahí se activa y luego decae la actividad. Pero con ciertos ruidos, como ya lo sabemos, ¿no es cierto?, que tienen frecuencias intermedias, bien representadas, ocurre con el ruido de arroyo, que se activa la actividad vocal durante la presentación del ruido solo. Permanece activada durante el ruido más canto y permanece activada durante el ruido solo, nuevamente. Lo mismo para el ruido de la lluvia y lo mismo para el ruido pasabanda, que se lo fabricamos para molestarlo lo más posible, un ruido similar al del arroyo, ¿no es cierto?, con frecuencias concentradas en rango intermedio. De tal manera que esta especie, Batrachila attenuata, responde confrontando a la adversidad de los ruidos abióticos naturales. En cambio, Batrachila leptopus, la que respondía generosamente a los ruidos bióticos de otras especies, acá se mantiene en silencio, no es activada, no hay cambios significativos entre silencio y ruido solo, ¿se fijan? De tal manera que revela otra estrategia de confrontación de ruido en esta especie. Por si no me creen, les muestro aquí esta grabación del Batrachila attenuata en respuesta al ruido de lluvia. En cuanto se inicia el ruido, empieza la activación vocal. Ya, suficiente. También, como somos inquietos experimentadores, como ya les he dicho, ¿no es cierto?, no solo dimos los ruidos a la misma intensidad, sino que pescamos un ruido y variamos su intensidad, en este caso el ruido pasabanda, este ruido sintético que hicimos imitando los ruidos de arroyo, ¿no? Entonces, lo dimos a distintos dBSPL, que de acuerdo a nuestra jerga tiene que ver con el volumen del sonido, y observamos que esta respuesta se mantiene, esta activación por el ruido solo se mantiene hasta intensidades muy altas, que
muy, muy, muy poderosa la respuesta de esta especie al ruido. En cambio, la otra especie se mantiene inmutable en estas mismas circunstancias. De tal manera que entonces queda claro que tenemos comparaciones de respuestas, porque existen distintas estrategias de confrontación de estas interferencias también, de ruido biótico. Y entonces, una tiene una ventaja, que se puede mantener la comunicación en situaciones ruidosas, y la otra permitiría eventualmente ahorrar energía para comunicarse cuando el ruido haya pasado. Quisiera hacer un paréntesis, pero yo creo que el tiempo no nos permite, solamente referirnos a esto, que interferencias de vibraciones abióticas. Estos factores atmosféricos no solo tienen componentes sonoros, sino que también de vibración. Entonces el impacto de la lluvia en el suelo tiene consecuencias, según lo han estudiado en el sur de España, algunos amigos, muy amigos por allá, no les voy a dar detalles, pero la historia es básicamente que la vibración producida por la lluvia produce la emergencia. Esto se reproduce en zonas áridas, están enterrados hasta que empiezan las lluvias de primavera, y el golpeteo de la lluvia induce la salida de estos animales y la emergencia. No les voy a dar detalles sobre cómo se sintetizó el ruido. Esto es un vibrador que se pone en la tierra para simular la vibración de la lluvia, ¿no es cierto? Y aquí tenemos entonces nuestro amigo, nuestro autor principal, que es Rafael Márquez, Rafael de España, con otros amigos de allá, y con nuestro amigo Peter Narins, que es norteamericano y que curiosamente tiene el mismo nombre que el autor chino que le hablaba en el otro trabajo. Pero fundamentalmente estos animales emergen antes el ruido, la vibración de la lluvia produce esta emergencia. Entonces son complejidades estas que uno debe confrontar, ¿no? Discriminar entre ruido acústico y vibración. Pero la cosa se nos complica más en el estudio porque, en fin, los niveles de las respuestas vocales hemos visto de Batraquila que no son tan esquemáticas, que una especie responde de cierta manera activándose ante cierto ruido, sino que depende un poco de los años. Entonces empezamos a sospechar que las condiciones previas de ambientes sonoros pueden determinar el tipo de respuesta que da un animal o una especie en un momento determinado, cuando uno vuelve a estudiarla al mismo sitio año a año. Y entonces, bueno, aquí buscamos la inspiración de un querido amigo también, que nos dejó en la orfandad este año porque trabajamos con él activamente, Walt Wilczynski, murió el 9 de junio. Y trabajamos con él, fuimos tan amigos como hemos llegado a serlo con estos otros amigos que les he comentado. Y él observó con un estudiante del Megan Gull que las respuestas auditivas de ciertas especies de rana norteamericana se activan si uno le presenta repetitivamente durante varios días, durante varias noches, cantos de la propia especie, y mide sus respuestas auditivas evocadas, ¿no? de la señal eléctrica del sistema nervioso auditivo, lo que observa es que, si aquí se fijan, esto es medio complicado, pero la idea es la siguiente. Después de 8 o 10 días de estimulación repetida con canto de la propia especie, aumenta la amplitud de estos potenciales de respuesta evocadas. Es decir, hay una sensitización, un fenómeno de sensitización. Y entonces nosotros quisimos ver, inspirados por Walt, y nos hace falta para seguir en el diseño de nuestro experimento, pero empezamos y hagamos lo que hace Walt, y vámonos al laboratorio con nuestras ranas y les damos 8
durante 8 días, 5 horas cada noche, estimulación, la ponemos aquí con ambiente, con el sustrato de su ambiente natural, con parlante, micrófono, y hacemos varios experimentos con ranas individuales en estas cajas, en condición de laboratorio, temperatura, etcétera, todo adecuado. Y lo que obtuvimos en un primer momento, del 8 al 15 de marzo del 2018, que animales expuestos a coros durante 8 días aumentaban efectivamente el número de su actividad vocal cuando los sometíamos a un test previo a esta exposición, un test de estimulación con canto sintético durante 30 minutos, y hacíamos lo mismo posterior a los 8 días de exposición a coro, aumentaban su actividad vocal. Se estimularon, se sensitizaron, algo pasó. Eso fue lo que nos dijimos, y cuando presentamos 4 machos sin estimulación, se mantenía la cosa nueva. Entonces, fantástico, dijimos, hagamos más animales para confirmar esto y para seguir la inspiración de Walt. Pero ocurrió que lo hicimos rápidamente el 23 de marzo, pero entonces la respuesta aquí no son tan claras, no está tan claro, es más complejo de lo que pensábamos. La participación, la influencia de las condiciones acústicas previas, ¿no?, en la respuesta que da un animal en un momento determinado, y entonces debemos seguir indagando en esto, en esta época de pandemia, en fin. No. Es una situación un poco inconfortable, es decir, con algunas indeterminaciones, y contrasta entonces nuestro estado de ánimo mucho con no parece una comedia, ¿no es cierto?, como aquella con que introduje el tema, ¿no?, de mucho ruido y pocas nueces, Much Ado About Nothing, en que finalmente Hiro, Claudio, Beatriz y Benedict terminan casados y en fin, radiantes de una felicidad que parece que nunca va a terminar en esta comedia. Nosotros más bien terminamos en un ánimo un poco trágico y preguntando preguntas al estilo de otros héroes definitivamente trágicos de Shakespeare, ¿no es cierto?, que se pregunta ser o no ser, dormir, tal vez soñar, y nosotros nos preguntamos ¿será así o no será así? ¿Corresponderá seguir insistiendo o bien renunciar a nuestra hipótesis y eventualmente a la propia existencia? En fin, nos ponemos de repente trágicos, pero por lo menos tenemos la satisfacción de haber trabajado con amigos muy queridos, algunos que ya no están, otros con los cuales seguimos compartiendo, y indagar en efectos y significados de los ambientes sonoros, y explorar y haber mostrado que hay una diversidad, que el ruido no es una entidad absolutamente negativa y atemorizante, como definía el diccionario de la Real Academia Española, sino que es variado y merecedor de indagaciones que están por venir para nosotros y para la gente que se entusiasma en seguir trabajando en estos aspectos. Muchas gracias. Estamos ahí. Gracias. Muchas gracias, profesor Pena. Como siempre, un agrado. Como siempre, sorpresivo. Así que vamos a ver si tenemos preguntas del público. Peter Narins levanta la mano. Muchas gracias, Mario, por la charla, y gracias, Nelson, y todo el mundo que está ahí. Oye, me gustó mucho y me interesa si ha tenido más resultados con tu ex alumno, no me acuerdo su nombre, que está investigando en Chiloé, en el Nahuel Buta, el Parque Nahuel Buta, ¿cómo era? Eusofus, no me acuerdo, que tal vez producía sonidos de alta frecuencia. ¿Cómo se llamaba? Sí, es Felipe Rabanal, que trabaja no en Chiloé, sino que en Nahuel Buta. No en Chiloé, No. tampoco en Nahuel Buta, sino que en la zona de Valdivia, Curiñanco,
me parece. No ha tenido más progreso. No ha seguido en esa beta, Felipe. Pero es muy bonito las cosas que hace. Sí. Iván, adelante. Muchas gracias, profesor Mario, por la presentación. Muy interesante también ahí está aprendiendo un poco de todo esto de la acústica terrestre. Y en ese mismo aprendizaje quiero preguntarle a usted por estos experimentos de playback, que es una cosa que a mí tuve problemas con el último paper que traté de publicar en el Journal of Acoustic Society of America, que ahí me hicieron una crítica muy potente por el playback que estábamos ocupando, que era un puro motor, que nosotros queríamos ver el efecto sobre unos camarones, y ocupábamos el playback, pero nos reclamaron por pseudo replicación. Entonces, ¿cómo lo trabaja usted este tema de hacer estos experimentos y no caer en esta pseudo replicación? No sé si me explico bien. Sí, siempre hay críticas cuando ocupa uno un estímulo único, porque puede ser respuesta a las características muy peculiares de ese estímulo, y entonces hay que preocuparse de generar un estímulo que sea representativo de toda la variación que puede tener esa señal, ese sonido. Entonces es aconsejable o bien presentar varios estímulos, una colección de esos mismos ruidos para que no sea uno solo, o si no, sintetizar un sonido que sea representativo de toda la variación de ese estímulo. Claro, y ahí viene la pregunta. Cuando usted sintetiza estos ruidos, ¿es solo una síntesis, o a ver cómo me explico, una sola síntesis, o hace varias y después las pone todas juntas en un loop eterno? No sé cómo. Sí. Cuando usamos un sonido sintético, corresponde a un promedio de toda la variación de la señal, así que usamos uno solo. Cuando se usa un ruido natural de lluvia, por ejemplo, tomamos unos 10 ejemplares de lluvia para tener toda la variación, y se da en forma aleatoria para aminorar cualquier efecto de la secuencia de presentación. Seguramente hay cada vez hay más exigencia en ese aspecto, entonces metodológico, entonces seguramente hay otras soluciones que otra gente está dando. Muchas gracias, profesor. Yeah. Alexis Dañino levantó la mano. ¿Aló? No sé si me escucha. ¿Sí? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, primero, un agrado escuchar la charla del profesor Mario Pena. Primera vez que lo escucho. Hemos conversado un poquito por WhatsApp. Muy entretenido. Y mi pregunta es si los ruidos pueden evocar emociones. Por ejemplo, no solamente en los animales, sino que también en nosotros los humanos. Porque claro, los ruidos, como escuché en la charla, estaban relacionados con algo malo. Pero yo me acuerdo cuando estudiaba en Valdivia, bioquímica, me gustaba escuchar el ruido de la lluvia en la lata, en la pieza en que arrendaba, y siempre me tengo esos recuerdos positivos, y no sé qué podría, obviamente no una respuesta profunda, pero me gustaría que vuele por ese lado. Sí, bueno, la música tiene componentes de frecuencia, componentes de tiempo, en fin, ritmo, melodía, pero tiene un componente emocional que objeto de indagación.
no tengo una actualización sobre el tema, pero hasta hace 10 años atrás se pensaba mucho que la música se la relacionaba con la propuesta de Carlos Darwin sobre selección sexual, es decir, que había evolucionado, ¿no es cierto?, en la especie humana como un elemento que favorecía la selección sexual, pero sorprendentemente, es decir, de los ejecutantes, ¿no?, para conquistar parejas reproductivas. Pero sorprendentemente en los últimos años hay otras condicionantes, parece que esto no está tan zanjado de esa forma. Entonces es un campo de activa indagación y conviene, hay que ponerse al día al respecto. Sí, y una buena idea para indagar en eso es esta interacción que podemos establecer con los amigos de Tsunami, de Valparaíso, ¿no es cierto? Indagando y viendo los componentes cuantitativos, científicos, ¿no es cierto?, físicos, con los componentes emocionales que se quieren. Es una vía de indagación apropiada, me parece. Le hacía esta pregunta porque una vez leí un paper, o sea, en realidad fueron 2 papers, de cómo una pieza musical de Mozart, no me acuerdo cuál era la específica, que habían encontrado que en los humanos disminuía la actividad del sistema simpático. Entonces lo expusieron, me acuerdo, a ratoncitos, a esa música, y se dieron cuenta que se relajaban y se quedaban dormidos. Y se dieron cuenta que específicamente esa pieza musical podía regular la actividad del sistema simpático en los roedores. Y ese estudio lo hicieron en Alemania y después lo replicaron en Japón. Entonces siempre me quedó dando vuelta así, quizás pueden haber sonidos universales que más allá de que nosotros seamos humanos o un roedor o una ranita, que ciertos estímulos, ciertas propiedades del ruido sean comunes para muchas especies, inclusive de anfibio para arriba. O sea, en el fondo que el ruido igual puede ser algo que algunos tipos de ruido produzcan disminución de cierta actividad simpática o en el sistema nervioso de los anfibios, y otros ruidos pueden producir, bueno, algo universal que es la evolución, que es el miedo. Entonces, lo pensaba en ese sentido que... Claro, hay un autor, sí, hay un autor que desde hace bastante tiempo propuso una regla estructural emocional de las vocalizaciones. Se me fue el nombre. Eugene Morton, ¿no? Y de hecho ciertas cantos de alarma de ciertas aves o de anfibios de distintas especies se parecen bastante, de tal manera que parece haber una cierta universalidad en la estructura de ciertas vocalizaciones que producen miedo, producen aversión, cuya estructura está relacionada con el componente emocional que evoca. Claro. Sí. Sí, no, gracias. Sí, no, solamente para nunca olvidar que dentro de nuestro cerebro vive un cerebro de anfibio también, un cerebro de reptil. Entonces, algo de lo que escuchan ellos, también escuchamos nosotros. Gracias. Ya, ok. Muy bien. Susana Aronson quería comentar algo también. Ya, muy bien. Susana. Ya al tiro. Quería, si me permiten, contestarle a, no sé cómo se llamaba la persona que habló último. Yo no soy del área esta. Alexis, sí, quería hacer un comentario. Yo no soy del área de Mario, pero respecto a tu pregunta de la emocionalidad en los humanos, yo soy psicóloga, así que nosotros lo hemos usado con los pacientes en el sentido de que yo trabajo en el ámbito de las emociones de los pacientes, no de los pensamientos, en las conductas, sino en el área afectiva, emocional siempre. Entonces necesitamos nosotros que el paciente esté
sintonizado emocionalmente para poder trabajar con él. Y hay personas que son muy reticentes, difíciles. Entonces, lo que hicimos en unos experimentos ahí fue preguntarle al paciente cuál era su música preferida, la máxima preferida. ¿Ya? Entonces, poníamos al paciente a escuchar esta música y nos retirábamos y después volvíamos cuando terminaba la canción, cualquiera que está afuera, y la poníamos bajita. Entonces estábamos trabajando con el paciente mientras escuchaba su canción. Y sorprendentemente, bueno, en realidad esperábamos eso, pero lo que ocurrió fue que en 3 minutos de una canción teníamos inmediatamente a la persona en el ámbito emocional del problema que nos iba a hablar en general. ¿Ah? Entonces estábamos trabajando inmediatamente ahí. Muchos lloraban con la canción, ¿te fijas? Entonces estábamos directo, partíamos y estábamos en el área emocional al tiro. No, muy interesante. Sí, hay solamente un dato siempre, que en el cerebro el sonido se procesa emocionalmente mucho más rápido que cualquier otro sistema sensorial. Inclusive el único como que le gana un poco al sonido es el olfato, ¿ya? Sí, Y sí, es por la conectividad que tiene el sistema auditivo con el centro emocional en el sí, cerebro. sí. Y claro, ahí es donde está la traducción emocional. Y Sí, bueno, realmente ahí es muy interesante. claro. Gracias. Sí, bueno, yo te puedo decir, yo no como terapeuta, pero como cantante, sí, el manejo de las emociones que que uno hace a través del canto es evidente. Bueno, y el trabajo profesional que uno hace, llevar un auditorio de un estado de ánimo al otro, ¿no? Y entonces el actor es mucho más difícil el trabajo ahí solo, pero con la música, a uno que no es actor profesional, ¿no? En fin, se le facilita considerablemente el trabajo porque es un vehículo de emocionalidad. Entonces, eh, es, eh, es algo que se, se, se revela ahí en la interacción entre el público y cantante, el carácter arcaico, ¿no? de esta emocionalidad y de esta inmediatez también de producir estos efectos. Bien. Perfecto. No sé si hay más preguntas del público. Si Felipe tal vez tiene Quisiera alguna decir pregunta. algo, pero no sé levantar la mano por computador. Sé levantar la Adelante, mano adelante, por Ah, ya, favor. ya. Ah, Mario, sí. Oye, Vale. no, que me parece, bueno, es un tema requete contra fascinante, la emoción en relación a la sonoridad, y yo quería solamente recalcar y decir al colega que habló antes que nosotros estamos programados biológicamente, evolutivamente, para oír sonidos desde el útero. De hecho, el sonido de la voz de la madre se reconoce inmediatamente después de nacer. Esto hecho con experimentos bien controlados. O sea, la guagua recién nacida reconoce la voz de la mamá antes que la voz de las enfermeras o de las otras mujeres que están ahí cerca. Y eso es porque venimos, el sonido se transmite a través de la cadena de los huesos de la mamá al útero. Y como hay un ambiente acuático, entonces la guagua tiene una tremenda recepción de sonido. De ahí viene el asunto que se le tocaba Mozart a las mamás embarazadas para que tuvieran partos mejores. No sé si eso ha sido comprobado científicamente, pero bueno, hay todo un cuento con eso, pero indiscutiblemente también existe la disciplina de la musicoterapia, un poco pariente de lo que decía Susana, en que pacientes que son muy difíciles de tratar verbalmente reaccionan mucho mejor cuando se los pone a tocar instrumentos, aunque no sean ellos músicos, pero el hecho de producir un sonido y a una cierta frecuencia parece que tiene efectos terapéuticos muy interesantes. Eso se ocupa en Alemania regularmente en las clínicas psiquiátricas con todo tipo de pacientes. Así que algo tiene que pasar en este cerebro, algún nivel subcortical de que produce un bienestar y produce emociones de todo tipo. Bueno, sabemos que la música produce emociones. Eso.
Gracias, María Eugenia. Felipe o alguien del público, no sé si tiene más preguntas, y si Felipe tiene algo en el chat. No tengo nada. Perfecto. Entonces, le damos las gracias al profesor Mario Pena por esta extraordinaria charla, cerrando este ciclo. Y dejo a Felipe para el cierre. Bueno, nada más que dar las gracias, ¿cierto? A todas y a todos los que hemos participado, la organización, dando las charlas, ¿cierto? Como asistentes, haciendo preguntas, ayudando contribuyendo a que haya discusión como la que está habiendo recién, ¿cierto? Bueno, el ciclo ha sido bastante interesante en el sentido que ha involucrado principalmente el ámbito científico, ¿cierto? La bioacústica, pero también se han abordado dimensiones culturales y artísticas que están relacionadas con los sonidos. Me parece que ha sido muy importante el ciclo de charlas en que ha puesto en valor la dimensión acústica que hay en nuestro entorno. Y esto es muy relevante, ¿cierto?, en este contexto de deterioro ambiental que está ocurriendo actualmente. Así que me parece que en ese sentido hemos contribuido a que se conozca más justamente esta dimensión acústica. Bueno, quisiera decir que todas las charlas están disponibles en un canal de YouTube, para que las puedan ver, se llama Chile Bioacústica, y creo que esta instancia, por supuesto, tiene que volver a repetirse, quizás no solo incluyendo expositores o experiencias que tienen que ver con Chile, sino que sería muy interesante que se expanda quizás a otros países de Latinoamérica o de otras partes del mundo. Así que espero que estas interacciones se mantengan, ¿cierto? Y que quizás haya una nueva oportunidad en que nos podamos reunir quizás el próximo año. Así que eso, muchas gracias nuevamente a todas y a todos. Gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Oh, Rafael Márquez. Rafael Márquez. Sí. Nos despedimos de Rafael Márquez presente. Sí, mucho gusto.